Muy buen día, muchas gracias al Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. En esta participación vamos a presentar una reflexión acerca de la danza de la estrella como ritual de bioinspiración para la educación intercultural. Este es un trabajo colaborativo entre Verónica Trujillo, Edwin Morón y Vanessa Vélez de la Universidad Intercultural del Estado de México. La pregunta de investigación anuncia cómo a través de una práctica formativa, lúdica y espiritual se incentiva y resignifica un sistema de valores propio de los pueblos milenarios mediante el cual se promueve una identidad cosmoderna. El objetivo es reflexionar cómo se articulan los mecanismos formativos, lúdicos y espirituales que se propician dentro de esta danza para explicar cómo a partir de ese vínculo emerge una identidad que posibilita procesos educativos de resignificación de los valores de los pueblos milenarios entre jóvenes universitarios a través de los planteamientos de la cosmodernidad y la bioinspiración. La lógica de exposición de este trabajo incluye en primera instancia una descripción de la danza de la estrella y su acontecer. En un segundo momento se presenta la vinculación conceptual entre cosmodernidad, bioinspiración, espiritualidad e identidad. Y en un tercer momento se plantea una discusión entre la ritualidad como una herramienta de educación intercultural. La metodología que sigue este proyecto es una perspectiva cualitativa a través de un ejercicio heurístico de interpretación de la vivencia participativa dentro del ritual, pero también de la vivencia de aquellos estudiantes universitarios que han participado dentro de él. En esta reflexión, además, se trata de vincular desde una perspectiva transdisciplinar la interculturalidad crítica, la cosmodernidad y el buen vivir, además de que se ha dado seguimiento a una serie de videos recopilados durante diferentes presentaciones de esta danza en diferentes lugares. El texto está pensado sobre todo como una reflexión conceptual, básicamente. Bien, pues en primer momento vamos a hablar acerca de esta descripción de la danza de la estrella o también conocida como Citlamictotili. La danza, como todos sabemos, la danza ritual cumple una función que tiene que ver con el orden, tiene que ver con la instauración y la fundación del espacio propio para poder generar una estructura social. Entonces, todo ritual tiene y cumple esa función dentro de los pueblos originarios desde tiempos prehispánicos. Esta danza es fundamentalmente de una orientación femenina, tiene que ver con un principio básico establecido en la cosmogonía, en el que la noche, en el que la luna, en el que las estrellas que se pueden vislumbrar durante esta etapa temporal, pues están vinculados a la condición fértil, a la condición de potencia de la existencia. Entonces, por eso se piensa y se asume como una condición ritual femenina. El propósito central de esta danza es honrar al sol en esa fase nocturna donde se haya depositado en la falda de la tierra y entonces requiere de cierta energía para poder nuevamente encumbrarse en el firmamento. Hay 4 etapas de la danza de la estrella que se van dando a lo largo de toda la noche. Estas etapas inician con la presentación o la intención o los propósitos de los participantes que se hacen mediante una serie de movimientos rituales y rítmicos al compás de la música y de los cantos. Posteriormente, en un segundo momento, hay una bendición sobre todo a el agua a través del ofrecimiento de esta condición a todos los participantes, pero también una disposición ritual de ella dentro del altar principal de la danza. Los últimos 2 momentos tienen que ver con la voluntad, que se presentan ya muy avanzada la madrugada, con la fortaleza, con la tenacidad para continuar y dar fin al ritual, y se termina ofreciendo una serie de alimentos a los participantes también previamente dispuestos en el altar central de esta danza. Entonces hay un vínculo bien interesante en ella entre la música, el movimiento, la memoria y la capacidad de concientización de cada uno de esos movimientos para poder cumplir con el propósito del ritual. Este es un principio de cosmodernidad en tanto que vincula lo ritual, lo religioso y lo científico. Para hablar de este segundo momento, titulado Cosmodernidad, de la bioinspiración a la identidad, partimos de 5 pilares básicos. En primera instancia, tomamos en consideración a los jóvenes,
quienes son los protagonistas, los actores sustanciales de esta investigación, y la interacción que tienen ellos desde una práctica ritual, en este caso la danza de la estrella. Proponemos que como práctica ritual se genera una serie de valores, un sistema de valores que articulado permiten también desarrollar diálogos con la naturaleza, establecer de nuevo estos vínculos con el espacio, con el medio, con el entorno que les ha dado la vida, y generar también desde una práctica lúdica, que podría también considerarse de esa manera la danza de la estrella, propiciar relaciones interculturales. En ese sentido, estas relaciones interculturales también realizamos una relación directa, un planteamiento directo pues con el buen vivir. En ese sentido, generamos también un proceso de reflexión entre la interacción que sucede con los jóvenes para propiciar un espacio cohabitable, un espacio lleno de menos posibilidades de rozamiento, y si los hubiera, pues también aprender a caminar junto con estos desacuerdos. Entonces, en ese sentido, planteamos que desde la cosmodernidad que propone Nicolesco, se puede vislumbrar una relación directa entre religión, ciencia y espiritualidad. Esta relación entre religión, ciencia y espiritualidad permite también pensar de una forma distinta las órdenes ontonómicas, como es el planteamiento del mito, del logos y del misterio. En este sentido, dentro de la danza de la estrella, entonces se propone también esta relación de órdenes ontonómicas como un ritual sagrado, como una práctica religiosa y espiritual en comunidad. La cosmodernidad tiene que ver entonces con cómo se puede establecer este vínculo entre los principios científicos, los principios religiosos y los principios, digamos, filosóficos que están presentes en la cosmovivencia, en la cosmovisión de los pueblos originarios. Y fundamentalmente dentro de este ritual en específico podemos encontrar que hay elementos que pertenecen a las tres dimensiones. Por una parte está la condición científica, que habla del movimiento de los astros y de cómo esa sucesión en el movimiento genera los fenómenos del día y la noche. Entonces, hay posibilidad de comprender a nivel científico, astronómico, por ejemplo, cuál es la importancia, digamos, del movimiento planetario. Pero también hay un principio religioso que tiene que ver con asumir ese movimiento desde una perspectiva mística, mítica, que nos permite comprender la importancia de ello para la vida y por lo tanto su honra a través del agradecimiento. Y ello está presente dentro de la cosmovivencia, desde la cosmogonía, en tanto que se relata a través del mito y se reproduce a través del ritual que representa la danza y que dura toda la noche. Esta cosmodernidad implica también la inclusión de la interculturalidad crítica. En este sentido, Catherine Walsh propone también una reflexión interesante en torno a la interculturalidad, y desde esa mirada, desde esa perspectiva, proponemos una reflexión entre lo que ha sucedido con la interculturalidad planteada desde ámbitos distintos, el político y otros que tienen que ver con una relación armónica de individuos, y planteamos desde esta interculturalidad crítica una posibilidad de cuestionar estos patrones de poder y sobre todo una articulación, una posibilidad de diálogo entre las diferencias de vivires principalmente o de saberes. La ritualidad y la bioinspiración tienen que ver muchísimo en la práctica de este ritual y en el abordaje heurístico que estamos planteando, porque precisamente el principio ritual permite acercarnos a esta idea del buen vivir, asumir una práctica simbólica como el agradecimiento por el movimiento de los astros. Tiene que ver con encontrar un lugar de acción, un ethos diferente para quienes habitamos esta tierra, y pensar la tierra, pensar sus elementos, no como un recurso del cual podemos echar mano para satisfacer nuestras necesidades y para generar un principio de intercambio mercantil entre esos supuestos recursos y las necesidades que vamos generando, sino que más bien se trata de una relación en la que se establecen vínculos de religazón religiosos, ¿no?, para poder establecer una ética distinta en la relación, no solo con los elementos, no solo con la madre tierra, sino también con el resto de los seres humanos. Entonces, ese es el principio de la emergencia de la identidad cosmoderna.
Esta identidad pues está narrada, digamos, míticamente, como decíamos al principio, desde el principio ordenador del cosmos, que asume que hay un vínculo, una especie de danza entre las estrellas, la Tierra, el Sol, y que es lo que se trata de replicar a lo largo de toda la noche en la danza de la estrella. Este sol caído, este sol resguardado en el vientre de la Tierra, debe ser alimentado para que vuelva a su lugar en el firmamento y genere el ciclo temporal que trae la vida. La ritualidad, entonces, funciona como un principio y un proceso educativo de formación para el joven que participa y se ve interpelado en este proceso de ritualización porque comprende no solo principios científicos, sino también religiosos que establecen vínculos en la comunidad, que permiten fraternizar y que permiten fortalecer las relaciones sociales al interior, estas relaciones que implican solidaridad, comunalidad y principio de trabajo colaborativo, trabajo también familiar. La ritualidad y la bioinspiración, entonces, nos implica una aspiración también al buen vivir, desde la interculturalidad crítica y este proceso de descolonización que traerá consigo una mirada distinta a las prácticas no solo educativas, sino también a las interacciones múltiples que se generan en la comunidad. Entonces, no solo se contemplarán aspectos intelectuales y políticos, sino también existenciales, que en muchas ocasiones se atiende también desde estas manifestaciones rituales hacia las prácticas espirituales que ofrecen también cierta orientación ética y existencial al sujeto, que en este caso pues serán los jóvenes. Finalmente, a partir de la recuperación y de la instauración y la vivencia, sobre todo, de estos procesos rituales, se puede generar una perspectiva crítica al proceso civilizatorio capitalista, en el que, como decíamos, uno de los aspectos que podemos precisamente someter a este juicio crítico es la condición de observar dentro de la naturaleza únicamente recursos que están para la satisfacción de las necesidades y para la acumulación de un bien económico. Y entonces el joven puede involucrarse dentro de una mirada distinta, aun cuando está dentro del proceso civilizatorio capitalista, pues puede tener una ética diferente en el que la relación con la tierra es más cercana a lo que se propicia en las comunidades originarias de manera histórica. Estos procesos son parte fundamental de la educación intercultural crítica y que se encaminan además al buen vivir. En esta educación intercultural crítica se propone entonces, como hemos venido enunciando en diferentes momentos, una reflexión también y una práctica en el sentido ritual, es decir, en la posibilidad de vincular lo sagrado con lo científico y lo religioso, a través de mecanismos educativos que no solo provean un marco intelectual, un marco conceptual, sino también una serie de valores comunitarios desde la práctica del mismo ritual, no solo mirarlo desde fuera o desde lejos, sino desde la misma práctica. Y en ese sentido también propiciar una dinámica como el juego, el baile, la risa, la interacción. En este sentido, se propicia también la inclusión de esta bioinspiración cosmoderna para fortalecer la identidad de los miembros de comunidades. Pues de esta manera llegamos al final de este planteamiento. Es fundamental pensar críticamente en nuestras tradiciones, nuestros procesos rituales en términos de que el costumbre, como se describe antropológicamente, no nada más implica la repetición constante de ciertos actos, sino que también es un escenario interesante para poder propiciar la reflexión sobre ellos. Una vez que suceden, es necesario generar esta reflexión sobre cuál es la importancia que tienen en el propio devenir comunitario de los pueblos originarios. Agradecemos mucho este espacio al Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Muchas gracias. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes para poder mantener la comunicación.